Shalom, shalom, bienvenidos a un nuevo estudio. Como cada Shabbat, como cada día de reposo, estudiamos sus parashat. Así que viene la número 42 unida con la número 43. ¿Por qué? Porque este año no es bisiesto. Por lo tanto, se unen estas dos parashot. Repito, la 42 y la 43. Entonces hacemos un resumen recordando que en el canal está lo que es el capítulo 30 de la Parashá Matot, aunque vamos a hablar un poquito porque es importante saber lo que son los votos, lo que son los juramentos, pero de una manera más cortita porque voy a hacer un resumen de estas dos parashot. Llevan por nombre Matot y Masei. Así que Mató significa tribus. Vamos a hablar un poquito de los puntos que tiene esta parashá. Repito, parashá Mató, que significa tribus, ¿sí? Habla sobre los votos y promesas. Eso está en el capítulo 30, del 2 al 17. Vemos acá en este tema las palabras tienen poder legal y espiritual. Cuando leemos en la Brit Hadashah nos dicen lo mismo, que la lengua tiene poder. Entonces, cada vez que hacemos un voto, el hombre debe cumplir sí o sí. No es sí o no, sino sí o sí. Ya el padre o el esposo puede anular los votos de una mujer bajo su autoridad. Este tema es muy profundo, necesitamos comprender porque si no lo comprendemos vamos a faltar, vamos a transgredir la voz de nuestro Hakadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces te invito a escuchar la parashá del año pasado, ¿sí? Entonces la palabra tiene poder. Otro punto a tratar en esta parashá Matot es la guerra contra Madián, donde Moshe envía 12,000 soldados, aunque vamos a hablar un poquito también de este tema, pero recordemos que Pinja va al frente con objetos sagrados. También se mata a Bilán, a los reyes madianita. Acuérdense Bilán en la parashá anterior que hablábamos de este profeta que fue contratado para maldecir el pueblo de Israel, pero como la palabra tiene poder, en vez de maldecir, tuvo que bendecir. Pero antes de irse, como no logró el objetivo ni recibió todas las promesas que le habían dado, mucho oro, muchas cosas buenas, antes de irse, yo le coloqué la palabra un tic, le dio un tic al rey Moab: toma, te doy esta pista, te doy este tic para que puedas vencer al pueblo de Israel. Entonces, en esta parashá vemos esa muerte, la muerte de Bilán y también a los reyes madianitas. Se toma el botín, se purifican los utensilios y se donan parte del oro, es para Shem, ¿sí? Otro punto, Rubén, Gad y media tribu de Menashe piden quedarse del lado este del Jordán porque ellos tenían muchos. En la parashá anterior expliqué que no es que se le daba por su linda cara, sino que al que tenía mucho, pues se le daba un lugar más grande. Este es el caso de Rubén, Gad y media tribu de Menashe. Ellos quisieron quedarse, pero bajo la promesa que iban a seguir peleando por otros territorios. Entonces se quedaban las esposas, los animales, algunos siervos, pero lo que es Rubén, bueno, más adelante se va a entender un poquito. Ellos, aquí dice que Moshe exige que ayuden en la conquista antes de que ellos tomen esa tierra para ellos. La parashá siguiente, que es la 43, lleva por nombre Masei, que significa jornadas. Recordemos, la 42 significa tribu y la 43 significa jornadas. ¿De qué habla esta parashá? Con esto se termina el libro de Números,
Habla de los 42 campamentos, se enumeran las 42 etapas de viaje desde Egipto hasta Moab. Estos son temas que si uno en vez de leer una parashá completa y utilizamos, por ejemplo, ¿qué significan las 42 campamentos, lugares donde estuvieron quietos un ratito? Tiene un significado muy, muy profundo. Pero por eso digo, como separar este tema de las parashá para poder ampliarlo. Otro punto, los límites de la tierra prometida. Hashem ordena expulsar a los pueblos y destruir sus ídolos. Se definen las fronteras de Eres Israel, o sea, la tierra de Israel. Y se nombran líderes tribales para distribuir la tierra. Otro punto, levíticas y de refugio, o sea, leyes levíticas y de refugio, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 35. Los levitas reciben 48 ciudades, 6 de ellas son ciudades de refugio. Esas personas que asesinan o matan, ay, no sé si podía decir la palabra, pido disculpa. Matan accidentalmente, la vuelvo a repetir, ¿ves? Pero son lugares como hoy en día las cárceles, ¿sí? Tenían leyes, tenían ese lugar de refugio, no podían salir hasta X tiempo. Por eso la Torá son instrucciones de vida. Me río porque la volví a repetir. Bueno, acá dice, se regula el juicio de homicidas y el papel del Goel Adán. Goel Adán, ¿qué significa eso? Vengador de sangre. Otro punto a tratar, y presten mucha atención, es herencia de las hijas de Eslohat, que en la parasha anterior se hablaron de estas famosas hijas que ellas, al no haber un varón y haber muerto el padre, ellas hablan con Moshe, Moshe habla con Hashem para que ellas puedan heredar su tierra y no se pierda su descendencia. Entonces, Hashem permitió que se les diera la herencia en caso que no hubiera un hombre. Pero este tema a tratar en el día de hoy, miren lo que es. Para mantener la herencia de su tribu, las hijas deben casarse con varones de su propia tribu, no de otra tribu, no fuera de la tribu. Y por eso es que Pablo, Shaul lo dice, que nosotros al casarnos tiene que ser, en otras palabras, persona Torah con Torah. Y la persona que ya estuvo casada antes, bueno, quédese quietita. Ese es el consejo que da Shaul. Entonces ellas aceptan y así protegen la propiedad tribal. ¿Qué enseñanza nos da estas dos parashá? Miren esta, me encantó. Tu palabra es tu compromiso ante Hashem. Esto se está refiriendo a los votos y al juramento, que ahora voy a hablar un poquito. Incluso en la guerra hay leyes de pureza. ¿Qué otra enseñanza nos da? Que la unidad del pueblo debe tener una responsabilidad compartida, igual que en este tiempo nosotros como pueblo debemos estar unidos, sin celos, sin ego, sin contienda, sin envidia. Y me parece que eso no se está viendo. Eso no se está viendo. Ahora, bueno, salimos del cristianismo, salimos del catolicismo, salimos de la idolatría, aparentemente de ídolos, de figuras, de pastores, de profetas, pero nuestra propia idolatría a veces somos adorarnos a nosotros mismos, creyendo que tenemos la verdad o envidiando a la otra persona. No, eso es idolatría. Cuando uno la profundiza, vos cuando amás demasiado a un hijo más que a Shem, eso es considerado idolatría.
Cuando amas a tu esposo más que a Hashem, eso es idolatría, ¿verdad? Cuando vos te amás más que a Hashem, es idolatría. Entonces, acá no hay unidad. Hablemos de Shaul. Yo muy poco lo estoy estudiando, pero sí recuerdo mucho, tengo o no tengo memoria, pero sí, algunas cositas recuerdo bastante que él decía que era necesario que en cada congregación haya discusiones o cosas que no van acorde a la Torá. ¿Sabes para qué? Para comprobar quién tiene verdaderamente la Torá en su corazón. No está escrito como yo lo estoy diciendo, pero es lo que se interpreta. Tiene que haber estas contiendas para saber quiénes son de Hashem. En otra palabra, quiénes tienen la Torá en tu corazón. Entonces, la tierra de Israel, que es nuestra herencia, nuestra promesa, tienen fronteras y propósito divino. Hashem ofrece refugio, pero también justicia. O sea, Hashem pensó en todo, en todo. Dentro de la parashá Mató, que les dije que en el estudio anterior yo lo profundizo, pero quise hablar un poquito porque es un tema muy importante y es el neder. Y el neder, perdón, y el shevuá. Neder y shevuá. Vamos a ver qué significa. El neder es voto en hebreo. En español es voto. En hebreo, neder. Es cuando una persona prohíbe algo a sí misma, como una forma de consagrarlo o apartarlo para Hashem. O sea, es una restricción autoimpuesta sobre un objeto o acción. Ponemos un ejemplo, me abstendré de comer pan durante 30, 50 días. Aquí el pan se vuelve prohibido para esa persona por su propia decisión. Más adelantito vamos a leer Davimar 33, pero leo un poquito, dice, cuando un hombre haga un voto, un neder al Eterno. Ahora lo voy a leer completo. Vamos a hablar de Shevuá, que es juramento. Una Shevuá es cuando una persona jura o no hacer algo sin necesariamente cambiar el estatus de un objeto. O sea, se centra más en la acción personal y no en el objeto. Ejemplo, juro que no dormiré, juro que no comeré. Aquí no se prohíbe el acto de dormir o de comer, sino que uno mismo se obliga a cumplir esa promesa. Lo que indica, mis amados, que tengamos cuidado si le hacemos un voto al Eterno, porque una vez que nosotros le hacemos, Él lo toma. Yo voy a hacer un voto, ahora voy a mostrar quiénes le hicieron voto al Eterno y hubo uno que creo que él cayó de rodillas y dice, ¿qué hice? Entonces tenemos que cumplir cada promesa o voto que le hagamos al Eterno, ¿sí? Vamos a ver, una enseñanza espiritual que nos deja el voto y el juramento. El neder, que es el voto, refleja una consagración, un deseo de santificar algo. La shevuá, que es el juramento, refleja una obligación personal directa, un compromiso fuerte ante Hashem. Ambas cosas tienen un gran peso espiritual y romperla se considera pecado y grave. Si no se anulan correctamente, el año pasado, yo no sabía que se podían anular cuando vos haces un voto. Esto solamente lo profundizan los hermanos Yehudí, los sabios, los jajamín, que buscaron una manera y palabras de los Teilín para poder quitar. Yo pensaba, yo decía, ¿cumpliste esto? Y
ya está. Cumplilo delante del Eterno, porque eso es lo que dice la Torá, pero nuestros hermanos se basan en otros versículos y tienen razón, ¿no? Entonces ambas cosas tienen ese gran peso espiritual y romperlo pues se consideró ese pecado muy grande. Ahora, ¿qué tan importante puede ser este neder, este voto delante de Hashem? A ver, vamos a leer qué dice la Torá. Vamos a leer el versículo que les había leído anteriormente. Ahora lo voy a leer completo. Bamidbar, número 30, paso 3. Dice, cuando un hombre haga voto al Eterno, no profanará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es un tema para ampliarlo, para profundizarlo y sacar de esta para allá. Solamente hablar del voto es un estudio maravilloso aparte, ¿eh? Vamos a leer Deuteronomio o Devarim 23 del 22 al 24. Dice, cuando hagas voto a Hashem, tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Hashem de ti y sería pecado en vos. Nada más tenemos los testigos que nos está diciendo lo que yo les dije al principio. Hashem lo toma inmediatamente. Hago un voto y me consagro a vos. Consagrate. Consagrate. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque tu palabra delante de Hashem es sagrada. Tu voz es sagrada, lo que sale de tu boca, ya sea bendición o maldición, el Abba lo escucha y el Abba lo acepta. O sea, vos te maldecís o maldecís a otra persona, Hashem. Ustedes dirán, pero Hashem acepta eso. No, Hashem es justicia. Si vos maldecís a alguien, Hashem no se va a meter. ¿Sabes por qué? Porque vos le abriste las puertas al enemigo. Por eso él nos enseña que resistí a Satán y él huirá de vos. Cuando vos no maldecís, entonces Hashem, en otras palabras, como para que vos me entiendas, te protege porque estás bajo la voluntad del Eterno. Pero si vos abrís puerta, ya estás bajo el dominio del que sabemos. Por eso es que nos invita, mira lo que es la Brija Dasha te dice, no tengas contienda, no tengas envidia, no tengas celo, no tengas esto, no tengas lo otro, precisamente para que no se abran puertas. Yo colocaba en mi estado este concepto que sale de un pasuquín que dice, tocad y se nos abrirá. Pero lo extiendo a mi manera y digo, pero vos cuando se te abra estás dispuesto a entrar. Porque apenas se te abra la puerta y vos entres, tenés que cumplir, tenés que obedecer la Torá, tenés que obedecer los mandamientos. De lo contrario, ni estás dentro del pacto, ni siquiera estás en Kedushá delante de Hashem. Entonces, mi palabra delante de Hashem es sagrada. Un voto es como construir un altar espiritual con nuestras palabras. ¿Por qué también es importante? Porque demuestra amor y compromiso. Muchas veces un voto se hace por gratitud, por necesidad o dedicación. ¿Por qué es importante? Romperlo trae culpa. No es necesario hacer votos, pero si lo haces, debes cumplirlo o anularlo correctamente. Por eso expliqué el año pasado cuando hice la parashá, esta de Matok, que hablé de los votos y los juramentos y lo que significaba las letras hebreas, la gematría, todo. Yo no sabía de qué manera se podría anular. ¿Sí? Mira, vamos aprendiendo. Ahora, en Yom Kippur,
Y ahí vamos a ir entendiendo, ¿no? Que esta Moed de Yom Kippur, que es el día del perdón, cuando el Cohen entra completamente puro por nosotros. En esta fiesta comienza el servicio de Kol Nidre. Kol Nidre, que es una declaración para anular votos inconscientes, porque a veces en un momento de angustia, Hashem, yo te hago este voto, pero ayúdame con esto. Y dice Abacados, va jugando, va jugando, te hago el voto, así que cumplime, ¿sí? Entonces son a veces incoherentes en un momento de angustia, inconsciente, ¿eh? Ahora, el tratado de Nedarim, que eso está en el Talmud, no se asusten las que no han profundizado estos temas, estos libros, enseña cómo hacer anular y entender los votos. O sea, que los sabios son los que saben esto. Yo, como soy una simple estudiante el año pasado, no lo sabía. Vamos a ver, yo lo investigué, cómo se anula, no lo voy a decir en este estudio, porque pienso ampliar este para un estudio diferente a una parashá. ¿Quiénes hicieron votos en la Biblia? Voy a mencionar 3, pero hubieron más. Jacob hizo voto. Él dijo, si Hashem va conmigo, entonces Hashem será mi Elohim. También tenemos el que les estoy comentando, wow, este sí se tuvo que arrepentir, es Hextech, hizo un voto imprudente y sufrió las consecuencias. Eso está en el libro de Shoftim 11. Hashem, si yo no lo leí bien, pero me acuerdo. Hashem, si yo hago un voto con vos, si me entregas esta guerra, si la ganamos, la primera persona que salga a recibirme será dedicada a vos. Muchos piensan que esa persona que salió murió, pero no. Tiene otro nivel de interpretación, pero salió la hija y él, yo me imagino, se habrá rasgado la vestidura y la hija dijo, déjame ir a llorar con mis amigas a un lugar, pero no fue la muerte, pero si hay algo que le quiten a la mujer, eso dolió mucho. Eso, vamos a hablar de Hannah, acá está, Hannah, que en español sería Ana. La madre de Samuel hizo voto y ella dijo, si me das un hijo, lo dedicaré, y escuchen, al servicio del Eterno. No a ser ministrador, a ser profeta, a hacer el servicio al Eterno. Eso está en primera de Shemuel 1. Conclusión de este mensaje. Es muy importante el voto al Eterno, pero debe hacerse con temor reverente, con intención pura y con disposición real a cumplirlo. A cumplirlo. Entonces, antes de que vos decís, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué pasó en mi hogar? ¿Qué pasó en mis hijos? ¿Qué pasó en mi propia vida? ¿Qué pasó en la salud? Mira, a ver, porque Hashem, ya lo expliqué, Él te acepta el voto y si vos no lo cumplís, siempre relaciona la voluntad de Hashem con la naturaleza de nosotros los humanos, que si vos debes plata, te va a ir una persona a cobrar, si vos no pagás, te demandan o te quitan algo, te ponen preso, qué sé yo, están las leyes. Y Hashem respeta porque son sus propias leyes, su voz. Y así por último, el capítulo 31 habla de la guerra contra Midian. ¿Qué temas tratan de la guerra contra Midian? La orden de la venganza divina. El verso 1 y 2 dice, toma venganza de los madianitas por los hijos de Israel y después serán recogidos a tu pueblo. Cabe explicar, ustedes que están escuchando esta parasha, que esto no es una guerra por territorio. Acuérdense que ellos venían conquistando tierra, pero esta no era una guerra
por territorio, sino una venganza K2. ¿Por qué? Por el pecado de Baal Peor. Y recordemos la parashá en el capítulo 25, donde contratan a Bilán para maldecir al pueblo, y como no pudo, antes de irse, ¿qué dio? Una pista de cómo hacer caer al pueblo. Y aquí es donde se formó, bueno, sabemos, ¿sí? ¿Qué incitó? A la idolatría, y eso es algo muy fuerte delante de los ojos del Eterno, a la inmoralidad sexual. Fíjate que si vos haces masturbación, es un pecado gravísimo delante del Eterno. Claro, no, ya Jesús en la cruz canceló todo. Bueno, vamos saliendo de mucho engaño. Esto no era una guerra por territorio, es una guerra moral y espiritual. Otro punto, la recolección del ejército. Se escogen 12,000 hombres para ir a la guerra, 1,000 por cada tribu. El sacerdote Pinjá, acuérdense que fue el redentor, él mismo que actuó con celos en el pecado de Baal Peor, va al frente, no va Moshe esta vez. Va Pinjá, al que se le dio el pacto de Shalom. Ay, ¿de dónde sacas esto? Hay que estudiarlas para allá en el orden porque van como consecutivas. Ahora, Pinjá lleva los utensilios sagrados y trompetas, mostrando que es una guerra con un propósito divino. Yo hago mi estudio, hago una base y demás, lo demás que me vaya viniendo. Y acá dice, llevan trompeta, la importancia. Mira, una vez un pastor que siempre tenía contienda conmigo, yo no congregaba en su iglesia, yo le dije, no, fui a hacer un servicio y toqué el shofar. Y me dijo, ¿dónde habla eso del shofar? Bueno, en el tiempo de antes se desgarran las vestiduras, a mí se me cayó fue la cara. Yo le dije, en realidad vos no has estudiado. Entonces por eso muchos me odiarán. Inclusive conocer el sonido del shofar es que no estás escuchando en los cielos trompetas. Yo no me alerto porque sé que hay 4 sonidos de shofar y viene el tequía, que es el más fuerte, es con la llegada del Mashiach. Entonces hay que identificar, no, el día y la hora no lo sabe nadie, pero cuando vos lees el capítulo completo, más adelante te da una pista. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Entonces esto de trompeta, él dice acá, mostrando que es una guerra. ¿Por qué? Porque hay un sonido de guerra. Hay un sonido para avisar cuando es reunión. La Torá es hermosa, la Torá es orden. Tercer punto, las batallas y sus resultados. Israel vence completamente a Madián. Matan a los 5 reyes madianitas y también al traicionero de Bilán, el profeta que indujo a Israel ¿a qué? Al pecado. Pero toman prisioneros, animales y bienes. Cuarto punto de este capítulo, de este perec, la reacción de Moshe. Moshe se enoja con los capitanes porque dejaron con vida a las mujeres. Ellas fueron las mismas que hicieron pecar a Israel en Peor. Entonces ordena matar a todos los varones y a las mujeres que no eran vírgenes, posiblemente implicadas en el pecado. Y preguntarán por qué Hashem ordena matar. Antes de decir eso, porque lo he escuchado, que Hashem es un dragón, que Hashem es malo, anda a leerte completito el libro de Galut y entonces ahí lo hablamos.
Los soldados, después que venían, tenían que purificarse. ¿Con qué? Con las aguas de purificación y esperar 7 días. ¿Qué significa esperar 7 días? 7 días, el séptimo día es el Shabbat. 7 días tiene la semana. Y en el séptimo milenio nosotros estaremos transformados para poder entrar a la herencia. De lo contrario, no hay pacto que te ayude si vos no te purificaste por medio de las aguas purificadoras. En este tiempo es la Torá, la palabra limpia, la palabra purifica. Punto 5, el reparto del botín. ¿Qué era el botín? Personas, animales y oro. Entonces se dividieron en 2 partes, mitad para los soldados y mitad para el resto del pueblo. Se da una parte a los levitas y al altar y otra parte como impuesto por la victoria. Así que todo es orden. 6º punto, ofrendas voluntarias de los jefes. Los oficiales cuentan y notan que ningún soldado murió. O sea, una vez que termina la guerra, comienzan a hacer como un censo para ver que si hubieron soldados muertos o no. Como agradecimiento ofrecen joyas de oro al Mizcán en gesto de muestra de humildad y de gratitud. La palabra dice, da de lo bueno que tenés a tu maestro. Si vos estás comiendo buen pasto, dale lo mejor que vos tenés a tu maestro. En mis tiempos, cuando era niña, a mi maestra le llevaba una manzana y la manzana era, wow, lo mejor. Bueno, entonces, lecciones espirituales y ética. Guerra con propósito santo. No toda guerra es permitida. Esta fue directamente ordenada por Hashem como juicio por lo que pasó. Por eso es que digo, cada cosa que pasa en nuestra vida, nosotros no tenemos que decir, reprendemos a Satán, te reprendo. No, primero que vos no podés reprender. La palabra te enseña que Yud Hei Bat Hei te reprenda en el nombre de. Es muy diferente. Ahora, la responsabilidad espiritual es colectiva. Las mujeres que incitaron al pecado fueron castigadas porque arrastraron a Israel a un juicio divino. Inclusive la persona que te está enseñando, si vos no lo confirmás, te puede llevar a un juicio divino. Vos me estás escuchando a mí, confirmalo con la palabra. Pedirle al Rúa que te convenza, que te muestre, pero no te dejes engañar. Bueno, la purificación posguerra. Aunque hayan tenido la victoria, necesitan esa purificación y esa santificación. ¿Por qué? Porque la presencia de Hashem lo exige. 4º punto, agradecimiento a Hashem. Como nadie murió, Baruch Hashem. Si has escuchado, si es una persona nueva que escucha que casi todos decimos Baruch Hashem, bendito el nombre, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Recordemos, los madianitas era hijo de Abinu Abraham, pero no con Sara, sino con Keturah, la segunda esposa. Estaban emparentados con Israel, pero se volvieron enemigos espirituales y participaron en la corrupción de Israel junto a Moab, el rey de Moab, el que contrató a Bilán para que maldijera al pueblo porque les tenía miedo. Entonces, recordá que tu palabra delante de Hashem es sagrada. Así que de esto habla, recordá que en este Shabbat sus maestros, los Moré, los Roé, van a estudiar estas 2 parashot. Yo hago un resumen de todo y de algo muy importante, pero quiero que te quedes con esto, que tu palabra delante de Hashem es sagrada y que un voto es como construir
ese altar. Porque nuestro cuerpo, nuestro templo es la menorá, que día a día la encendemos por medio de su palabra. Y si vos haces un voto, es un altar de tu palabra, de mi palabra. Entonces tengamos en cuenta, no hagamos voto a la ligera, no desobedezcamos a Shem, porque cuando estudiamos las parashot vemos que siempre disciplina es por nuestra dureza de corazón. Así que te invito a reflexionar en esta parashá y la pases lindo en familia. Shabbat Shalom.